Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Nos dejó un gran material extraído de estas tablillas sumerias encontradas en lo que hoy es Mesopotamia, tablillas de arcilla como esta, que él era de los pocos personajes que sabía traducir esta escrita de las tablillas y la tradujo al inglés, y esos libros se han traducido a varios idiomas. Nosotros tenemos aquí la versión en español. Conocimientos profundos de el origen de nuestra civilización, quienes nos crearon, los llamados dioses de la antigüedad. Y mucha gente ha querido destruir o descalificar el trabajo de Zecharia Sitchin, un hombre que dedicó más de 30 años de su vida a ese trabajo, de traducción de las tablillas, visitando diferentes museos en diferentes partes del mundo donde hay tablillas secuestradas allá, consultando expertos, todo tipo de expertos que él necesitaba, y siempre citando fuentes de dónde él saca su material, dónde están las tablillas, citando fuentes, o sea, señales de un escritor serio. Entonces muchas personas ya aparecen en las redes queriendo descalificar, que Zecharia Sitchin nos mintió, que es un mentiroso, y gente que hace el ridículo, porque si usted ve cuáles son las personas que descualifican a este hombre que pasó más de 30 años dedicado a esos estudios, que sabía varias lenguas, experto en varias lenguas antiguas. Él se fue de su país a Palestina desde pequeño, ya se graduó en la universidad, después se graduó en Londres también, otras cosas, política, historia, y lo descalifican gente que no sabe nada de lo que dicen las tablillas sumerias, porque no saben leer sumerio, no saben leer el hebreo antiguo, apenas tienen, a veces son gente que ni tiene un título universitario, procurando ganar dinero en internet. Lo descalifican. En España hay uno que hizo el ridículo mucho tiempo, un tal Parceriza, que fue de los que comenzó a descalificar a Zecharia. Primero era un fanático de Zecharia Sitchin, después de repente él comenzó a descalificar, un hombre que no sabe nada de traducir tablillas, ni sabe nada de hebreo antiguo, ni de sumerio antiguo, nada. Y comenzó a decir que no, que lo que Zecharia Sitchin nos había engañado, porque tantos diálogos y tantas no sé qué, pero él no sabe leer los diálogos en sumerio, en las tablillas. Él leyó quizá alguno de los libros de Zecharia Sitchin en español y lo descalifica. Y dice que él cree más en un estadounidense que a través de sueños, es ridículo, ¿no? A través de sueños, tipo nunca estudió nada también de hebreo antiguo ni de las tablillas sumerias. Dice, a través de sueños se le revelaron el verdadero sentido de las tablillas. Ese tipo fue capaz de dejar ese hombre que pasó más de 30 años estudiando, que sabía varias lenguas, y lo descalificó así con un golpe intelectual, un golpe de la cabeza. No, él nos mintió porque tantos diálogos y tantos detalles, no sé qué cuánto, que eso no puede ser. Como que él es un especialista en tablillas sumerias, ¿no? Y dijo, no, yo creo más en los sueños, en las revelaciones de los sueños de un tal Anton Park, estadounidense. Parece que él no conoce la cultura estadounidense. No entiende cuáles son las características de aquella cultura, donde la mentira es parte ya cultural de aquel país. Pues así han aparecido otros infelices que no saben nada, que no tienen ni un mínimo título universitario, con canales en YouTube, ya se presentan como expertos en Anunnakis y en sumerios. Y hay mucha gente que va atrás, porque para todo hay gente en este mundo, para cualquier loco que comience con alguna locura. Nosotros no somos expertos en las cosas que Zecharia Sitchin estudió, en las que se formó, en las tablillas sumerias mucho menos.
Nosotros por eso no descalificamos el trabajo serio y profundo, donde se citan fuentes, donde usted puede ir al museo tal de Alemania, en tal estante está la tablilla, vaya y encuentre, la va a leer. No, usted no va a leer nada porque usted no sabe nada de sumerio, pero siente que puede descalificar al que sabe. Tamaña ridiculez que hacen mucha gente y publican eso. Entonces nosotros no somos eso. Yo no soy experto en nada de esto. Yo leo los libros de Zecharia Sitchin. Por eso siempre que inicio lo presento a él. Los créditos son de él, no míos. Yo no puedo robarme ideas que no son mías. Son los libros, todos me los leí de Zecharia Sitchin ya varias veces cada libro y todavía aparecen cosas, tantas novedades porque ya se encuentran en las tablillas, que uno vuelve a releer los libros otra vez. Escribió este hombre Zecharia Sitchin, uno encuentra mucho más riqueza, mucho más material. Entonces, continuamos en la parte que dice, Marduk afirmaba, Marduk, uno de los grandes Anunnakis, hijo de Enki, Marduk afirmaba que el Sigurat y el recinto del templo de Babilonia, el Esagil, Babilonia fue la ciudad que él fundó en Babil, ahí en Mesopotamia, y erigió su residencia, el Esagil, en forma piramidal. Y ahí murió Marduk, ahí en Babilonia. Esa residencia, como ya dijo muchas veces, según dice Zecharia Sitchin, los terrestres le llamaban templos. Esa información la saca Zecharia Sitchin de una tablilla que lo afirma Enki, en el libro perdido de Enki. Los terrestres le llamaban templo a la residencia de los Anunnaki. Y después que algunos de ellos se autonombraron dioses, entonces el templo de los dioses. Y ahí tenía en Babil, su ciudad, que hoy Babilonia, tenía Marduk su residencia, su templo, llamada el Esagil. Se habían construido siguiendo sus instrucciones, de acuerdo también con la escritura del cielo superior. O sea que Marduk, que vino del 12º planeta, trajo planos de allá en la cabeza o escrito, no lo sé, pero él dice que hizo su residencia ahí en Babilonia con los planos, como copiando de una que hay allá en su planeta, el 12º planeta. Dice, construyó el Sigurat y el recinto del templo. Dice, Marduk afirmaba que el Sigurat, o sea, esa residencia de forma piramidal, y el recinto del templo de Babilonia, el Esagil, se habían construido siguiendo sus instrucciones, de acuerdo también con la escritura del cielo superior, está refiriéndose a su planeta, Nibiru. En una tablilla conocida como la tablilla de Smith, analizada por André Parrot y titulada Sigurat y Torre de Babel, se decía que el Sigurat de 7 niveles, o sea, tenía como 7 pisos, 7 niveles, era un cuadrado perfecto en el que su primer nivel y base tenía lados de 15 gar, una medida antigua. Cada nivel era más pequeño en área y en altura, excepto el último nivel, que era la residencia del Dios, ya lo dijimos en una lectura anterior. En la parte de encima de la construcción en forma piramidal, del Sigurat, se construía la residencia del Dios, del Anunnaki, del Anakin, que moraba ahí. Entonces él llegaba y se hacía también como su lugar para su nave. Entonces él llegaba, descendía allá arriba y vivía en el último piso, como decimos hoy, y no había contacto con el pueblo. Casi nadie se enteraba, quizás los sumos sacerdotes, o sea, la gente que él nombró para que se encargaran de la administración de su residencia, sabían que él salía y llegaba ahí. Entonces en esa parte superior se encontraba la residencia del llamado Dios,
que era de gran altura esa última parte. Sin embargo, la altura total era otra vez de 15 gar, de modo que no solo la estructura al completo era un cuadrado perfecto, sino también un cubo perfecto. El gar empleado en estas medidas era el equivalente a 12 codos, o sea, aproximadamente 6 metros. Dos expertos, un tal H.G. Hood y otro llamado L.C. Stechini, han demostrado que la base sexagesimal sumeria, el número 60, determinaba la totalidad de las principales medidas de los sigurat mesopotámicos. Así, cada lado medía 3 por 60 codos en su base y el total era de 60 gar. Aquí hay una imagen de lo que Zecharia Sitchin está hablando. El sigurat con sus 7 elevaciones, 7 pisos y sus medidas. El sistema sexagesimal lo establecieron los Anunnaki en Sumeria. Y después Marduk en su ciudad estableció el sistema decimal, tomando el número 10 como principio. Y eso se pasó aquí a América. Hay un hermano de Marduk que vino desde allá, desde Egipto, y se estableció en Mesoamérica, o sea, todo lo que es desde el sur de México hasta Nicaragua, por ahí, o Costa Rica, Mesoamérica. Y estableció él el sistema sexagesimal. Por eso los mayas en esa región usaban el sistema sexagesimal, basado en el 60, no en el 10. Pero ¿qué factor determinaba la altura de cada nivel? Siguiendo con la estructura aquí del sigurat. Stechini descubrió que si se multiplicaba la altura del primer nivel, 5.5 gar o 5,5, por codos dobles, el resultado era de 33, es decir, la latitud aproximada de Babilonia, que está a 32 grados y medio norte. Calculando del mismo modo, el segundo nivel elevaba el ángulo de observación a los 51 grados y cada uno de los 4 niveles siguientes lo elevaba otros 6 grados más. El séptimo nivel se levantaba así sobre la cima de una plataforma elevada a 75 grados por encima del horizonte de la latitud geográfica de Babilonia. Este último nivel añadía 15 grados más, permitiéndose al observador un ángulo de 90 grados. Stechini llegó a la conclusión de que cada nivel actuaba como la plataforma de un observatorio astronómico con una elevación predeterminada en función del arco del cielo. Claro está que pudieron haber más consideraciones ocultas en estas medidas. Aunque la elevación de 33 grados no era demasiado precisa para Babilonia, sí que lo era para Sigpar. ¿Había alguna relación entre los 6 grados de elevación de cada uno de los 4 niveles y los 6 Beru de las distancias entre las ciudades de los dioses? ¿Había alguna relación entre los 7 niveles y la situación de los 7 primeros asentamientos o con la posición de la Tierra como el séptimo planeta? Un escritor llamado G. Martini, que escribió una obra llamada Información Astronómica sobre la Torre Babilónica, demostró que estas características de los sigurats los adecuaban para la observación celeste y que el nivel más alto del sigurat de Esagila, el Esagil de Marduk en Babilonia, estaba orientado hacia el planeta Shupa, que nosotros hemos identificado como Plutón, y la constelación de Aries. Fíjense, la matemática mezclada con la astronomía, la trajeron los Anunnaki y la aplicaron ahí en Babilonia, en Mesopotamia, y la siguieron replicando en otros lugares de nuestro continente, aquí en América, y en otras construcciones de otro mundo. La matemática astronómica.
Y se le dice la matemática celeste porque los llamados dioses fueron los que la aplicaron y se le enseñaron a los terrestres, ¿no? Todo combinado perfectamente, relacionada cada estructura, cada construcción, con ángulos exactos, medidas exactas que se repiten y combinado con planetas, con constelaciones. Eso es pura matemática astronómica, que es de lo más profundo, y Zecharia Sitchin aquí la pone en lenguaje simple para nosotros. Entonces está hablando de esas construcciones en Babilonia, donde se aplicaba esa matemática divina, matemática celeste, mezclada con la astronomía. Y Zecharia Sitchin se pregunta, pero ¿solamente se construyeron zigurats para observar las estrellas y los planetas? ¿O también estaban pensados para servir a las naves espaciales de los Nefilim? Ustedes saben, quizá no todos, pero ya hablamos de eso en un video anterior, que en América, en Mesoamérica, se ha encontrado cantidad de observatorios astronómicos, ya en ruinas. Se usaban para construir, para observar las estrellas, el firmamento. Y eso lo implantaron los Anakim o Anunnakis ahí en Mesoamérica. Sobre todo uno de los hijos de Enki que ayudó a crear a nuestra humanidad, al Homo sapiens, llamado Ningisida, que era conocido en Egipto como el dios Tot, el de la sabiduría, que escribió y dejó obra escrita también. Él se fue expulso de allá de Egipto por su hermano Marduk y se instaló ahí en Mesoamérica y se le pusieron varios nombres, Kukulcán, la serpiente emplumada y otros nombres. Y fue él era especialista en astronomía también, y dice en el libro querido de Enki que él se dedicó a levantar esas construcciones, esos observatorios astronómicos para demostrarle a Marduk que su tiempo en las constelaciones, según la posición de las constelaciones, no había llegado todavía. Por eso no podía usurpar el poder. Pero una lucha por el poder que motivó esas construcciones de observatorios astronómicos que hasta hoy están las ruinas en Mesoamérica, y las hay en Asia también, se han encontrado esas ruinas, en África también, fueron ellos. Le enseñaron a los terrestres a observar las estrellas. Y por eso dice que en el zigurato, en la casa, había esa estructura también en el último piso. Le servía como un observador astronómico al dios que vivía ahí. Y no solamente para el ascenso y el descenso de su nave particular. Dice, todos los zigurat estaban orientados de modo que sus esquinas apuntaban exactamente al norte, al sur, al este y al oeste. Estaban con los 4 puntos cardinales combinadas estas estructuras, sus medidas, matemática pura, aplicada a la arquitectura, a la construcción de edificaciones, a la observación de las estrellas, una sabiduría profunda para hacer eso. Los sumerios no tenían eso se lo transmitieron los Anunnaki a los sumerios y le daban los planos. Este es el plano que quiero que construya, se le decía al rey o al sumo sacerdote, construye según este plano aquí. Y le daban las medidas. Y a veces los reyes no entendían y le preguntaban a otro, mira, ¿qué quiso decir con esta parte aquí? Y la otra persona de ellos, Anunnaki, le explicaba, es tal y tal cosa. Y así se construía la ciudad. Y eso está en varios textos de Alcillas y hasta en el Antiguo Testamento, ¿no? A Moisés se le da la dimensión de la casa, de la tienda, para que construya la tienda para el Señor. Se le da la dimensión después para que a otro, no sé si al rey David, para que construya el arca, las medidas, cómo tienen que ser, las medidas para construir el templo a Salomón. Son ellos mismos que están dándole esas instrucciones arquitectónicas a los terrestres, que no tenían esa sabiduría. Y sigue diciendo aquí la lectura, así pues sus lados corrían precisamente en ángulos de 45 grados con respecto a las 4 direcciones cardinales, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. 4 direcciones cardinales.
Esto significa que una lanzadera espacial que llegara para tomar tierra podría seguir ciertos lados de los zigurat a lo largo exactamente de la ruta de vuelo y alcanzar Sicpar sin dificultad, la ciudad donde estaba el espacio puerto, donde estaban las águilas, o sea, los astronautas que se elevaban como águilas por el espacio. El nombre acadio babilonio de esta estructura era Sukiratu. En sumerio era el Sigurat, y el nombre acadio y babilonio era Sukiratu. Significaba tubo del Espíritu Divino. Siempre que ustedes escuchen en estos libros de Sicharya Sitchin la palabra Dios o divino aplicada a esos Anunnaki, ya saben que no eran dioses, no tiene nada que ver con religión, como lo vemos hoy. Es que ellos le enseñaron engañosamente al terrestre que eran dioses, y el terrestre por generaciones de miles de años fue llamándole dioses. Y de ahí vienen las benditas religiones que ya han sido manipuladas, y ahora se presenta uno, el monoteísmo, que pretende estar por encima de todos los otros. No hay más Dios, solo uno, Yahvé. Es igual, se repite la historia. Mardú era el Dios, se declaró el Dios por encima de todos los otros. Yo soy el único, yo soy el más poderoso. Y se repite, el monoteísmo es eso, una lucha, una ideología para implantar en la mente de todo el que crea en esas cosas que solo hay un Dios, el Dios único, y el que está en la Biblia, del Islam, del judaísmo, del catolicismo, el cristianismo. Entonces Sicharya Sitchin, que no era solamente el garaje de la nave espacial del Anunnaki allá arriba, el séptimo andar, sino también era un observatorio astronómico para él usarlo, y quizás los sumos sacerdotes, quién sabe. Pero tenía esa doble función, y también le servía de guía para ir directamente a la base donde estaban las naves espaciales, en la ciudad de Sicpar, ahí en el mismo valle de Mesopotamia. El nombre acadio babilonio de esta estructura, Sukiratu, significaba tubo del Espíritu Divino. Los sumerios le llamaban Esh. Este último significaba supremo, o lo más alto, algo que de hecho sí que eran estas estructuras. También podía significar una ciudad, una entidad numérica relacionada con el aspecto mensurable de los sigurat, mensurable que se puede medir. Y también significaba una fuente de calor, fuego, en acadio y en hebreo. Entonces, fíjense cómo está. Es una pura matemática aplicada a la arquitectura, señores, a las construcciones, pura matemática, y solo ellos tenían esa capacidad, ese conocimiento, todo combinado, coordinado, con los puntos cardinales, con la posición del espacio-puerto en la ciudad de Sicpar. En esa imagen Sicharya Sitchin nos muestra cómo está todo calculado matemáticamente. Esa sabiduría viene de ellos, los terrestres no la tenían. Ni siquiera los expertos, ahora Sicharya Sitchin criticando a los expertos, ni siquiera los expertos que han tratado el tema sin nuestra interpretación espacial pueden evitar la conclusión de que los sigurat tenían algún propósito más que el de hacer un edificio de muchos pisos como morada para un dios. O sea, Sicharya Sitchin plantea eso, que los sigurat no era solamente una morada para que el dios viviera, era un observatorio astronómico, tenía medidas para indicar la posición del espacio puerto en la ciudad de Sicpar. Entonces no era una simple residencia, eso es lo que plantea Sicharya Sitchin. Y los expertos dicen, los expertos no han podido evitar esa posición. Hay un estadounidense ya fallecido llamado Samuel Noah Kramer, que es un clásico en eso de Sumeria, y que escribió La historia comenzó en Sumeria. Él todo lo que encontró en algunas tablillas que consiguió traducir, él lo limita a mitología. Todo lo encamina por la mitología.
Se lo prohibieron. Lo entendió así realmente. No podía decir la verdad. Recuérdense que ese hombre, Noah Kramer, era financiado por instituciones privadas de Estados Unidos. Y las instituciones privadas de Estados Unidos, cuando colocan su dinero en un investigador, es como decirle, mire, usted escribe lo que nosotros queramos. El dinero lo ponemos nosotros. Usted no puede ir a desenterrar sin nuestra ayuda económica. No puede conseguir las tablillas sin nuestra ayuda económica. No puede viajar a tal museo sin nuestra ayuda económica. Le estamos financiando lo que usted hace. Entonces no le dan así dinero gratis. Haga lo que le dé la gana. No, es controlado. Y hasta el día de hoy las instituciones estadounidenses son así. Le prestan dinero a un país y es con condiciones. O las acepta o se quiebra. A través del FMI o del Banco Mundial. Son ellos que están ahí detrás. Mire, este dinero se lo vamos a emprestar, pero usted tiene que invertirlo aquí. Y de tal manera, si no, no le emprestamos el dinero. Lo mismo están haciendo hoy. Es la política de los que tienen poder en Estados Unidos. Y las personas que financiaron a Kramer, a Samuel, hacían lo mismo. La universidad no sé de dónde, el instituto privado no sé de dónde. Entonces uno se pregunta, ¿por qué que este hombre todo lo limita dice que todo mitología, lo que encontró en las tablillas sumerias, que él consiguió descifrar algunas? Todo es mito y los otros expertos, como dice Charia Sitchin, europeos, lo siguieron. Todo comenzó en Sumeria, según este hombre escribió, y por ahí van los otros atrás. Pero resulta que hay descubrimientos nuevos de personas que no están financiadas por ninguna institución estadounidense o europea, que han descubierto que no todo comenzó ahí. Hay muchas cosas que comenzaron aquí en América. En el libro perdido de Enki ya vimos esas cosas, esos investigadores independientes. Entonces ese Noah Kramer plantó como una línea de pensamiento que esos expertos la toman como su base de información, de análisis de esos textos sumerios, e incluso Charia Sitchin a veces la toma, esa posición de Kramer, pero también cuestiona muchas cosas. Y sigue diciendo Charia Sitchin, ese Samuel Noah Kramer resumió el consenso académico, ¿ves? Los académicos van detrás de ese Samuel. Resumió el consenso académico diciendo así: el Zigurat, la torre escalonada que se convirtió en el sello distintivo de la arquitectura sagrada de Mesopotamia, sagrada porque era supuestamente para los supuestos dioses, la arquitectura sagrada porque ellos daban los planos, le entregaban los planos a los reyes o a los sumos sacerdotes para que hicieran las construcciones. Por eso se dice arquitectura sagrada o divina. Pretendía servir de enlace tanto en un sentido real como simbólico entre los dioses en el cielo y los mortales en la tierra. Eso dice Charia Sitchin, resumiendo la visión de los académicos, los llamados expertos por Charia Sitchin. O sea, esas construcciones eran para resaltar el enlace entre los dioses y los terrestres, los llamados dioses y los terrestres. El planteamiento de Samuel Noah Kramer que siguen los expertos académicos. Charia Sitchin no concuerda. Charia Sitchin dice no. Sin embargo, dice Charia Sitchin, yo he demostrado que la verdadera función de estas estructuras era conectar a los dioses del cielo, no con los terrestres. No con los mortales en la tierra, como dice Samuel Noah Kramer y los otros expertos, sino para conectar a los dioses en el cielo con los dioses que estaban aquí en la tierra. Era entre ellos, era para ellos, para conectarse entre ellos. No conexión entre Dios entre el Dios y el terrestre, como dice Noah Kramer, porque Noah Kramer lo ve todo desde ahí, desde ese punto de vista, ¿no? Religioso, leyendas y mitologías
esa es la base de él, entonces todo lo enfoca de ahí, ¿no? Era para comunicarse de Dios con los terrestres. Y Acharya Sitchin dice, no era eso. Era la comunicación entre ellos allá y ellos que viven aquí, que estaban aquí en la tierra, ahí en Mesopotamia. Esa es la diferencia de la posición de Samuel Noah Kramer con los didactas que van detrás de él, los expertos llamados, y la posición de Acharya Sitchin. Era comunicación de Dios a Dios, entre comillas, de dioses a Dios, o sea, de Anunnaki a Anunnaki, era para ellos. Comunicarse entre ellos, no de ellos con los terrestres. Ahora viene una parte del libro que se titula El motín de los Anunnaki. Después de que Enlil llegara a la Tierra en persona, el mando de la Tierra fue transferido de Enki a Enlil. Ahí fue que se acirró el conflicto que ya venía desde el 12º planeta entre esos dos personajes medio hermanos, hijos del mismo padre, rey de Nibiru, Anu. Se acirró porque Enki llegó aquí el primero y enfrentó todas las dificultades de uno que llega, de un pionero. Comenzó a enviar oro, el oro no llegaba lo suficiente y Anu designó entonces a su otro hijo Enlil y lo envía a tomar el comando y a sustituir a Enki. Por un engaño ahí, por un tejemaneje sucio, un juego sucio, se le dio el comando a Enlil y a Enki se le designó para allá, para el Apsu, para el África Sur Central, que se encargara de la mineración para que el oro siguiera llegando a Nibiru. Y entonces el comandante en jefe iba a ser Enlil. Ahí se acirró esa lucha entre ellos dos, que después continuó entre sus hijos, entre sus nietos y bisnietos. Esa lucha de esos dos clanes, de esos medios hermanos. Después de que Enlil llegara a la Tierra en persona, el mando de la Tierra, el comando de la Tierra que estaba en manos de Ea o Enki, fue transferido de Enki a Enlil. Es probable que fuera entonces cuando el epíteto o nombre de Enki se cambió para el de Ea. Es probable, dice Acharya Sitchin, no es seguro, es probable. Se cambiara de Enki para Ea, que significa Señor Aguas, en vez de Señor Tierra, que es lo que significa Enki, Señor de la Tierra. Ki para ellos es tierra. Los textos sumerios explican que en época tan temprana como la de la llegada de los dioses a la tierra, se acordó una separación de poderes. Los textos sumerios, está hablando de las tablillas que él conseguía traducir y leer, Acharya Sitchin. Pocos lo conseguían como él. Dice, los textos sumerios explican que en época tan temprana como la de la llegada de los dioses a la tierra, se acordó una separación de poderes. Anu permanecería en los cielos y gobernaría el 12º planeta. Enlil mandaría en las tierras, el comando supremo aquí en el planeta Tierra, y Enki se haría cargo del Apsu o Apsu en acadio. Ahí fue que se acirró. Anu vino desde allá porque la lucha entre Enki y Enlil aquí era difícil, ya estaba llegando casi a amenazas de muerte entre los dos. Y el rey, el padre de los dos, descendió aquí, bajó a solucionar el problema. Y en un tejemaneje que él inventó, hay unos juegos de la suerte, le echaron a suerte, saber, mira, si gana quien gane, uno va a ir a Nibiru a seguir gobernando allá, otro se va a quedar en el comando de la tierra, otro va a ir a comandar la extracción del oro allá en África. Y él ya tenía todo eso planificado. Ya le había designado Enlil para que sustituyera a Enki. Y cuando echaron a suertes, digamos hoy la monedita al aire, todo quedó como él lo había planificado. Él volvió a Nibiru a reinar, seguir como rey. Enlil se quedó en el comando como él lo había designado y Enki fue desplazado a trabajar allá. Enki, que vivía ahí en Mesopotamia, en Eridu, su ciudad, y comandaba todo, fue desplazado entonces del poder supremo aquí en la tierra y enviado a encargarse de la extracción del oro allá en el
sur, en el centro sur de África. Pues todo ese territorio de África hasta allá, hasta la punta, lo que hoy es Sudáfrica, era el territorio de Enki. Y eso le hizo hasta derramar lágrimas, porque él mismo descubrió y Marduk se lo dijo en cara: papá, a ti te engañaron y tú sabes que te engañaron. Eso de echar suerte fue un fraude, eso estaba todo manipulado, era que querían quitarte del poder y lo consiguieron con ese fraude llamado de que echar suertes. Y Enki realmente, cuando le comunicaron la decisión, él lloró. Como que le dieron un golpe de estado, un hombre que estaba haciendo su trabajo de pionero aquí. Echaron la suerte, dice, y eso se vio en ese capítulo, ya lo estudiamos bien profundamente en el libro perdido de Enki. Entonces Enki se haría cargo del Apsu o Apsu en acadio, dejándose llevar por el acuoso significado del nombre Ea. Los expertos, ahí viene la crítica a los expertos de parte de Secharya Sitchin, los expertos dejándose llevar por el acuoso significado del nombre Ea, Señor Aguas, tradujeron Apsu con B, A, B, Z, U, Apsu, como profundidad acuosa. Así tradujeron el texto de las tablillas como profundidad acuosa, dejándose llevar por el significado de Ea, que significa acuoso. Entonces, suponiendo que, al igual que en la mitología griega, el Enlil representaba al descomunal Zeus. ¿Ves? Mezclaron una cosa con otra, mezclaron los textos sumerios con la cosmogonía, mitología, llamada mitología griega, y ahí se confundió todo y pasó entonces a formar parte de algunas religiones esa idea, con relación a esa parte donde iba a gobernar Enki, donde fue designado, que era el sur, África entera, sobre todo el sur, centro-sur, por donde estaban las grandes minas de oro. Entonces esos expertos, dice Secharya Sitchin, dejándose llevar por esa interpretación equivocada, como profundidad acuosa, que era el nombre de Ea, interpretándolo así, tradujeron Apsu como profundidad acuosa, suponiendo que, al igual que en la mitología griega, Enlil representaba al descomunal dios Zeus. Y Ea era el prototipo de Poseidón. ¿Ves? Enlil era Zeus, que tiene el rayo, el jefe de los dioses griegos. Y entonces Ea sería el Poseidón, el dios Poseidón, o sea, que gobierna los océanos. Se le complicó la cosa a los expertos europeos y estadounidenses por hacer ese tipo de comparación, tomarla como base, esa suposición equivocada. Ea entonces sería Poseidón, dios de los océanos, dios de lo profundo, y Enlil sería entonces el dios Zeus, que estaba allá en el gran palacio aquel de los dioses, en el Olimpo, reinaba en el Olimpo, según las visiones de la cosmogonía de la mitología griega, llamada mitología griega. Y ahí viene un problema serio que se extiende hasta ahora y se encuentra en muchos canales de videos en YouTube y en otras plataformas de gente que igual que Secharya Sitchin le llama, se sienten expertos en los Anunnakis, en las tablillas, y no saben ni pío de traducir una simple tablilla. Pero hablan como que son expertos y que el conocimiento son de ellos, que lo que hablan es cosa de ellos. Conocimientos hasta para cuestionar lo que Secharya Sitchin hizo. Hasta dónde llega la estupidez de mucha gente, ¿no? Ya hay que por la falta de lectura. Porque un tipo que sale y no tiene ningún estudio del idioma antiguo, de hebreo antiguo, no entiende ni pa' carajo de lo que dice una tablilla, viene a cuestionar el trabajo de 30 y tantos años de un hombre que es especialista en hebreo antiguo, en lenguas antiguas, en las antiguas escrituras de la Biblia, de los pocos que podía traducir tablillas sumerias.
Viene a llenarse la boca descalificando a este hombre. No, que es un mentiroso, engañó a todo el mundo. No es eso lo que quiere decir. Hay que ser bastante idiota para hacer esas afirmaciones, pero están en muchos canales de ellos. Hablan como si fueran expertos y colocan unas imágenes ahí, parece que fueron sacadas de esos juegos que inventan en Estados Unidos, juegos de guerra, con unas imágenes aterrorizantes, y comienza el vídeo con un estruendo y uno que lo ve y no sabe nada y dice, uy, este tipo es un experto en esas, que nada, no sabe nada. Pura porcaría para desinformar, porque él mismo está bien informado. Nunca se le ve leyendo un libro de este hombre que hizo el trabajo. ¿De dónde sacan ellos sus conocimientos si no son expertos en nada de lo que este hombre era experto? Ganar dinero en el canal, en el fondo es eso. Y desinformar por el disparate que están haciendo. Uno tiene que ser humilde, señores. Si esa idea no es suya, diga, esto no es mío. Esto no me lo estoy inventando yo porque yo no soy experto en tal cosa. Esto lo leí yo en tal libro y lo estoy soltando aquí. Pero no hable como que es usted el dueño de esas ideas. Usted confunde a los otros, está manipulando las cosas y robando ideas de otros. Tiene que ser serio, sincero, tener un mínimo de dignidad, autorrespetarse usted mismo. Deja de ser mentiroso. Hablan como expertos y hasta descalifican a este hombre. Es increíble. Y sigue diciendo entonces, ahí viene un tema, ese bendito tema que ha confundido a mucha gente, a muchos de esos llamados expertos que tienen canales en YouTube y hablando de este tema. El problema del mundo superior y el mundo inferior. O sea, como que Enlil quedó gobernando el mundo superior en la tierra, en la superficie, y el pobre Ea fue destinado como el dios Poseidón de los griegos a dirigir el mundo inferior. Así lo han colocado. Los expertos tradujeron Apsu como profundidad acuosa, dice Zecharia Sitchin, suponiendo que al igual que en la mitología griega, Enlil representaba al descomunal dios Zeus, que moraba en el Olimpo, allá arriba en el Olimpo, en el monte Olimpo, y Ea o Enki era el prototipo de Poseidón, que lo mandaron para el fondo del mar, dios de los océanos, con un tridente en la mano. En otros casos se hace referencia a los dominios de Enlil como los del mundo superior y los de Ea como los del mundo inferior. Esa dicotomía es fatal para poder entender estas cosas, y eso la fortalecieron esos benditos europeos y estadounidenses, haciendo esta interpretación equivocada del lugar que se le dio a Enlil para comandar y donde comandaba Enki o Ea. Entonces uno es el mundo superior y el otro manda en el mundo inferior. Una vez más, los expertos supusieron que Enlil controlaba la atmósfera de la Tierra, mientras que Ea era el soberano de las aguas subterráneas. El Hades griego, en el que se supone que creían los mesopotámicos. Se supone que creían los mesopotámicos en el Hades griego. Cuando fueron los griegos que copiaron la mitología, la llamada mitología de los egipcios y de los sumerios. Y estos llamados expertos dicen que supusieron que Enlil controlaba la atmósfera de la Tierra, mientras que Ea era el soberano de las aguas subterráneas, el Hades griego, en el que se supone que creían los mesopotámicos. El mismo término abismo, que se deriva de Apsu, nos trae la idea de las aguas profundas, oscuras y peligrosas en las que uno se puede hundir y desaparecer. Así, a medida que se iban encontrando textos mesopotámicos que hablaban del mundo inferior, los expertos los iban traduciendo con el término mundo subterráneo o mundo de los muertos. Empeoraron la situación. Y así hay mucha gente que lo sigue repitiendo como un loro en muchos vídeos, ¿no? El mundo de los
el mundo inferior, o sea, el mundo subterráneo, el submundo, mundo de los muertos, el Hades, como entre los griegos, el Hades, donde están las almas penando allá, presas, y quien manda allá es ese Dios, y hasta un hijo de Enki lo pusieron también a comandar allá, a Nergal, el calvo, que se casó con una hija de Enlil, y lo comandaron allá al sur de la punta de África, en lo profundo, como se dice. Ya hasta ese lo meten como Dios de ese infierno, de ese submundo, el mundo de los muertos. Ahí reinaba Nergal y su esposa era Esquigal, controlaban las almas y colocan unas imágenes en los vídeos de unos seres con un rostro espantoso, aterrorizante, para representar el submundo de los muertos. Entonces ese disparate está en YouTube, señor, y mucha gente siguiendo esa basura. Y nunca se le ve leyendo un libro de los que saben. Nunca. Parecen expertos hasta en el mundo de los muertos, los que hay allá. Y entonces sigue Zecharia Sitchin, y entonces este es el tema que él va a desarrollar ahora. Ese error de que el mundo inferior, donde fue enviado Enki a gobernar, después que se le quitó el comando en Mesopotamia y en la Tierra, en el planeta, lo han convertido en el mundo de los muertos ahora, fíjense. Y entonces Zecharia Sitchin va a escribir sobre ese tema para terminar aclarando la tergiversación que se ha hecho sobre ese mundo inferior. Así, dice, ha sido solo en los últimos tiempos cuando los sumerólogos han mitigado de algún modo la ominosa connotación, ¿ve? Ofensiva connotación de que Ea y Enki fue enviado al submundo, al mundo de los muertos, mundo de las almas, el mundo inferior. Están todos confundidos. Ominosa connotación, traduciendo aquel término por la palabra mundo de abajo, o sea, se ha remediado un poco la situación. En lugar de decir mundo inferior o submundo, mundo subterráneo, ya algunos han comenzado a traducir más acertadamente diciendo mundo de abajo. Señor, es tan simple, fíjense, aquí está. Aquí está, ven, en esta esfera. Aquí está el continente africano. Del Ecuador hacia arriba, el superior, la parte superior, señores. La parte inferior es del Ecuador hacia abajo. Este es el mundo inferior, en contraposición al mundo superior. Dividimos la esfera planetaria en dos partes, a partir de la línea imaginaria llamada Ecuador, que parte la esfera en dos mitades. Entonces el mundo inferior, acá, es la parte sur del Ecuador hasta acá, la parte que se le dio a Enki, el continente africano. Y a Nergal lo ponen por aquí. Y Nergal se encargaba con unos aparatos que Enki le proporcionó de vigilar lo que pasaba en la Antártica, que estaba derritiéndose. La gran muralla de hielo que hay en la Antártida actualmente está ahí, comenzó a derretirse. Y ellos la estaban monitorando desde aquí. Nergal la monitoraba desde aquí y enviaba los informes a Enlil, aquí en Mesopotamia. Y a su padre Enki, que estaba por acá, por el centro. Tenía una residencia, un laboratorio genético. Eso es lo que se llama el mundo superior, en la parte de arriba del Ecuador, y el mundo inferior, la parte de abajo del Ecuador. Y fíjense por dónde se fueron los expertos. No, que esto es el submundo, el mundo de los muertos, el mundo de abajo. Oh, Dios mío. Y hay gente que sigue repitiendo el mismo error y convencido de que están... Entonces Zecharia Sitchin se mata en este libro aquí varias páginas aclarando ese error. No, eso no es. Nunca fue. Los textos sumerios nunca quisieron decir que ese es un mundo de los muertos. Nada de eso. En lugar de sí, ya entonces en lugar de sí, algunos escritores dicen, han actualizado, en lugar de decir que es el Hades, que es el mundo de los muertos, el submundo, ahora están escribiendo el mundo de abajo, porque es la parte de abajo del planeta, el Ecuador hacia abajo.
Los textos mesopotámicos que mayor responsabilidad tuvieron en esta mala interpretación, dice Zecharia Sitchin, fueron los que constituyeron la serie de liturgias que lamentaban la desaparición de Dumuzi. O sea, textos mesopotámicos contribuyeron también a esa errónea interpretación. Y sobre todo aquellos textos que hablaban de unas liturgias, ¿se ve? Que tenían a los Anunnaki como que eran dioses, y los sumos sacerdotes se encargaban de elaborar liturgias, que habían aprendido con los Anunnakis al principio, elaborando liturgias y ritos y celebraciones anuales y fiestas, todo desde el punto de vista religioso, y transmitían esas mismas ideas. Y esos textos dan lugar a confusiones, dice Zecharia Sitchin. Los textos mesopotámicos que mayor responsabilidad tuvieron en esta mala interpretación fueron los que constituyeron la serie de liturgias que lamentaban la desaparición de Dumuzi, mejor conocido como el dios Tamuz o Tammuz de los textos bíblicos cananeos. Ya se menciona en la Biblia, en Ezequiel capítulo 8, verso 14, pueden leer, donde el tal Yahvé critica lo que ya se está haciendo ahí, una fiesta que había anualmente donde mujeres pagas para llorar a los muertos, las famosas plañideras que ya aparecen en Egipto también, en otras culturas, en nuestra cultura también. Los años 60 y 50 por ahí había mujeres que se dedicaban a ir a los velorios en grupo y se les pagaba, la familia del muerto le pagaba para que fueran a llorar, tanto por 1 hora de lloro, por 2 horas, por 3 horas, por 4 horas. Yo me recuerdo grupo de mujeres que iban a llorar al muerto con su pañuelo blanco en los puños guardados para secarse las lágrimas, y era un show de lágrimas pago por los familiares del difunto, las plañideras. Y eso se hacía, y Ezequiel, como si fuera la boca del tal Yahvé, cuestiona eso, porque no era para Yahvé, era para el dios Tamuz. Dice en el texto de Ezequiel 8:14, ¿no? Llorando al dios Tamuz, llorando la muerte del dios Tamuz, las mujeres en el templo llorando la muerte del dios Tamuz. Fíjate qué abominación, dice el tal Yahvé por boca de Ezequiel 8, verso 14. Liturgia que lamentaban la desaparición de Dumuzi, mejor conocido como el dios Tamuz de los textos bíblicos cananeos. Y recuérdense que Dumuzi, según vimos en el libro de Enki, la historia que cuenta Enki, que hay otra versión de la historia que no la cuenta Enki, que tiene detalles distintos, que Dumuzi o Tamuz, como dice la Biblia, era el hijo menor de Enki, hermano de Marduk, y una nieta de Enlil llamada Inanna, que recuérdense que era gemela de Utu, Shamash, el que dirigía el espacio puerto en Sikpar, la ciudad pájaro, donde estaba el espacio puerto. Esa hija, nieta de Enlil, o sea, los dos clanes se están mezclando, el de Enki y el de Enlil, ellas se enamoraron los dos. Uno, hijo de Enki, y la otra nieta de Enlil, Inanna o Ishtar, en otra lengua. Se enamoraron. Pero que Inanna tenía unos planes, porque Inanna siempre fue muy la misma cabeza de Marduk en versión femenina, ¿no? Obsesionada por el poder, tener ella el poder, hasta destronar a su propio abuelo Enlil, del poder en la tierra, destronar a Marduk. Fue una lucha a muerte contra Marduk. Ella quería los territorios de Marduk ahí en Egipto, lo que hoy es Egipto, no esa parte norte que Enki, como señor de toda África, el mundo de abajo, le dio esa región a Marduk, ahí en lo que hoy es Egipto, Nubia, que hoy es Sudán, Egipto, esas regiones por ahí se la dio a Marduk, los dominios y Inanna quería esa región, y quería también el poder en Mesopotamia. Ella tenía su región allá, en lo que hoy es el Valle del Indo, por ahí, desarrolló su civilización por allá, la civilización del Valle del Indo. Y ella quería el poder, entonces parece que ella hizo un plan. Bueno, me voy a casar con el hermano de Marduk y voy a heredar los dominios de él a través de su hermano. O sea, ella iba a usar
a Dumuzi, que era su enamorado, y ella lo expresó, en un texto se dice, ¿no? Se le expresó a una de sus servidoras que quería asumir el poder a través de Dumuzi. Marduk se enteró de esos planes y intentó entonces evitar la boda. Y para eso usó una media hermana de Dumuzi, que también entonces era media hermana de Marduk, pero de otra mujer, hija de Enki, pero de otra mujer. Y la envió allá donde vivía ese Anunnaki o Dios llamado Dumuzi o Tamuz, y lo sedujo. Dice la versión de Enki que ella lo sedujo y tuvieron relaciones sexuales, y que ella le dijo: mira, antes de que tú te acuestes con Inanna y te cases y te acuestes con ella, tengo un hijo conmigo, porque yo soy de sangre más cercana. Entonces tú vas a tener derecho a heredar el poder, porque somos medio hermanos. Esa es la ley de Nibiru, ¿no? El que se casa con su media hermana tiene más derecho a la sucesión del poder. Y así se desterraba el plano de Inanna. Y cuando Dumuzi descubrió el fraude que su hermana, esa trampa que su hermana le había preparado, descubrió la traición y dijo: me han traicionado, tú me has traicionado. O sea, la media hermana iba con los planos de Marduk, hizo su trabajo. Entonces Dumuzi se soñó que Marduk lo había enviado a coger preso, porque supuestamente había estuprado a la hermana, a la media hermana. Que eso era pasar la línea roja de los Anunnaki, que no importa quién fuera, si fuera el comandante en jefe o el rey, entre los Anunnaki, la línea roja es estuprar una de las mujeres Anunnaki, no una terrestre, una de las mujeres Anunnaki. Entonces iba a ser acusado de estupro. Y la hermana se lo dijo: te van a acusar de que me violaste. En otra versión, que no está en el libro de Enki, Secharia Sitchin también dice otra versión, que fue Dumuzi que la sedujo para que tuviera relaciones con él. De todas maneras, él se asustó cuando supo del plano que se había hecho y cuando supo que Marduk estaba detrás y que lo iba a mandar a tomar preso, a ser prisionero. Él salió corriendo para esconderse y se fue allá. Los dominios de Dumuzi estaban ahí entre el Nilo y el Mar Rojo, ese territorio ahí, esas tierras muy negras, muy fértiles. Era pastor. Y se fue subiendo el Nilo hasta una, como decimos hoy, una presa hidráulica que había construido Enki allá, en lo llamada Asun o Asan, que todavía están las ruinas allá, en la parte norte del río Nilo. Y corriendo por la estructura de esa presa hidráulica, resbaló y cayó al fondo, donde están las aguas revoltadas, ¿no? Y se ahogó. Cayó a lo profundo, ¿no? Al submundo de las aguas, interpretaron después, ¿no? Y de allá los rescató, fue rescatado de allá el cuerpo, recuperaron el cuerpo y lo llevaron allá donde su medio hermano Nergal, que estaba allá, que como yo les dije, que fue encargado de quedarse aquí en el sur, en Sudáfrica, lo que hoy es Sudáfrica, ¿no? El mundo de abajo, ¿no? Donde Enki lo designó, porque era hijo de Enki también. Y llevaron el cuerpo de Dumuzi, de por acá donde cayó, por el río Nilo, en una represa, hasta por acá se lo llevaron a Nergal. Y Nergal estaba casado con una hermana de la que era prometida de Dumuzi, Inanna, y quería el poder a través de Dumuzi. Inanna dice que hizo un viaje allá, a donde tenían el cuerpo de su amado Dumuzi, aquí en el sur, donde Nergal, su hermano, y donde vivía con la hermana de Nergal, vivía, como ya le dije, con la hermana de Inanna. Inanna llegó allá exigiendo que le abrieran la puerta para recuperar el cuerpo de su amado, y embalsamarlo y llevárselo a sus territorios. Parece que los planes de Inanna eran otros, no era solamente llevarse el cuerpo de Dumuzi, que lo tenían acá, sino que parece que la hermana de ella era Esquigal, que era la esposa de Nergal,
hermana de Inanna, descubrió que el plan de Inanna era tener relaciones sexuales con Nergal, que era hermano de Dumuzi ya fallecido, y tener un hijo de Nergal, que sería como tener un hijo de Dumuzi, así iba a heredar entonces el territorio de Mardú de nuevo. Continuaba el mismo plan si ya conseguía tener un hijo de Nergal, el esposo de su hermana, y su hermana descubrió el plano, y como toda mujer, cuando ve que le van a quitar su hombre, no importa que sea su hermano quien sea, o su mamá, que se lo va a quitar, se vuelve una fiera. Y la mandó a matar. Y la colgaron de una estaca alta, y la mató. Y ese viaje de Inanna ya al sur, entonces muchos escritores lo han deformado, dice Zecharia Sitchin, como que Inanna fue al mundo de los muertos a buscar a su esposo, Dumuzi. Y esas celebraciones se celebraba, como dice Zecharia Sitchin, esos textos mesopotámicos influenciaron esa visión. Fue con quien Inanna, con ese Tamuz, al que se le lloraba anualmente por el aniversario de su muerte, fue con él, con ese texto donde hacían las liturgias por la muerte del dios Dumuzi o Tamuz, con quien Inanna Ishtar tuvo su amorío más famoso, y cuando desapareció el llamado Dumuzi, al que fue a buscar al mundo inferior, allá donde estaba, donde el hermano de Dumuzi, Nergal, lo tenía ya el cuerpo en Sudáfrica, lo que hoy es Sudáfrica. Dice, hay una enorme obra escrita en alemán llamada Tamuz, Liturgia y Afines, un autor alemán llamado P. Maurus Witzel, una obra maestra sobre los textos de Tamuz. Parece que recogió varios textos babilónicos que hablan de esa situación, de ese hecho de Tamuz, la muerte de Tamuz, de Dumuzi. Y ese autor alemán, Maurus Witzel, como que recoge y reúne en esa obra que él escribió los relatos sobre la muerte de Tamuz. Dice, los textos de Tamuz, sumerios y acadios. Esa obra solo ayudó a perpetuar el error, dice Zecharia Sitchin. Continuó el error, perpetuándose. Los relatos épicos de la búsqueda de Ishtar o Inanna por su amado Tamuz o Dumuzi allá en el mundo inferior, como comenzaron a propagar, ¿no? Ayudó a perpetuar el error. Los relatos épicos de la búsqueda de Ishtar o Inanna se tomaron por un viaje al reino de los muertos. ¿Ven por dónde va la mala interpretación? Llegar al mundo inferior allá a Sudáfrica se tomó como un viaje de Inanna, no a los dominios de Nergal, sino al mundo inferior, mundo de los muertos, donde reinaba Nergal y la hermana de Inanna llamada Ereshkigal. Se deformó la cuestión. Dice, un viaje al reino de los muertos y su posterior retorno a la tierra de los vivos. Se tomó por ahí la narración. Perpetuando el error, dice Zecharia Sitchin. Los textos sumerios y acadios que describen el descenso de Inanna o Ishtar al mundo inferior nos dicen que la diosa decidió hacer una visita a su hermana Ereshkigal, señora del lugar, porque era la esposa de Nergal que tenía ese dominio ahí, se lo asignó su padre Ea o Enki. Ereshkigal, señora del lugar. Ishtar o Inanna no fue allí ni muerta ni contra su voluntad. Fue viva y sin que la invitaran, abriéndose paso ante el guardián a base de amenazas. Iba armada. Inanna era una guerrera. Y le dijo, si no abres el pórtico para que pueda entrar, haré pedazos la puerta, destrozaré el cerrojo, haré pedazos las jambas y arrancaré las puertas. Esas no son palabras de una mujer que va al mundo de los muertos, señores. Fue allá donde estaba su hermana, esposa de Nergal, supuestamente a buscar el cuerpo de su amado Dumuzi, pero dice Enki que fueron otras intenciones, quería tener un hijo con Nergal. Cuando Ereshkigal se enteró, se puso como
como un leopardo rabioso, una hiena, y le dijo a su servidora, mátala, mátala, quítale todas las armas y mátala. La mujer reacciona así cuando piensa que va a perder, porque las mujeres tienen esa cosa de decir que él es mi hombre, como que es su propiedad privada, ¿no? Esa manera de amar que es violenta, ¿no? Ese es mío y nadie puede meterse con él. Ese es mío y capaz de matar por esa visión de amor que ella tiene. No importa, como yo dije, que fuera la mamá que le quitara el enamorado, el hermano, la prima, ella reacciona igual, como una madre celosa que le van a secuestrar los hijos, un animal celoso que le van a llevar sus criaturas, sus hijos. Entonces Inanna dice Sicharya Sitchin para contradecir eso que hablan del mundo inferior como mundo de los muertos, el submundo, mundo de las almas, dice Sicharya Sitchin, no, es que esa mujer llegó allá viva y sin que la invitaran, ella misma fue porque quiso, y amenazando con destruir las puertas si no se le abrían, a la residencia de Nergal y Ereshkigal, donde se tenía el cuerpo del fallecido Dumuzi allá. Una a una, Ishtar abrió las 7 puertas que llevaban a la morada de Ereshkigal. Y cuando por fin llegó y Ereshkigal la vio, literalmente Ereshkigal montó en cólera. El texto acadio dice que Ereshkigal estalló en su presencia, la rabia, se llenó de rabia. Mujer celosa, dice que el texto sumerio vago en cuanto al propósito del viaje o en cuanto a las causas de la ira de Ereshkigal, revela que Inanna esperaba este recibimiento. Claro, ¿qué mujer no va a saber cómo va a reaccionar otra mujer si usted va a quitarle el esposo o acostarse con él? Revela que Inanna esperaba este recibimiento, pues se esforzó para notificar su viaje con antelación al resto de los otros Anunnaki, a las otras divinidades. Le avisó, voy allá y si me pasa esto y esto, ustedes tienen que hacer tal cosa. Ella sabía lo que iba a pasar, porque iba a quitarle el marido a la hermana. Allá en la parte sur, en el mundo de abajo, que hoy es Sudáfrica, donde estaba Ereshkigal y su esposo Nergal. Y Inanna sabía por notificar su viaje con antelación al resto de divinidades principales, y se aseguró de que harían por rescatarla se aseguró de qué deberían hacer para rescatarla en caso de que fuera hecha prisionera en el gran abajo. El gran abajo, nada del mundo de los muertos. El gran abajo, la parte sur, ¿ves? Del Ecuador hacia abajo, el gran abajo, la parte sur de África, señores. Mundo submundo, mundo de los muertos, cosa más ridícula. Y se aseguró de que harían para rescatarle en caso de que fuera hecha prisionera en el gran abajo. Como sucedió, ella sabía que iba a suceder eso. El esposo de Ereshkigal y señor del mundo inferior era Nergal. El modo por el cual llegó al gran abajo y se convirtió en su señor no solo ofrece luz sobre la naturaleza humana de los llamados dioses, sino que también nos demuestra que este mundo podía ser cualquier cosa menos un mundo de los muertos. El relato del cual se han encontrado varias versiones. ¿Ven lo que les decía? Se han encontrado varias versiones. En el libro de Enki aparece una, pero en otros textos Sicharya Sitchin menciona otros hechos que Enki no menciona en su libro perdido de Enki. Dice varias versiones. Comenzaba con un banquete en el cual los invitados, y el relato del cual se han encontrado varias versiones, comenzaba con un banquete en el cual los invitados de honor eran Anu, Enlil y Ea o Enki. El banquete se celebraba en los cielos, dice, en los cielos. Puede ser que haya sido una nave que circulaba o estaba orbitando la Tierra, dice en los cielos, o sea que no era en la superficie terrestre. El banquete era en los cielos. Y sigue diciendo, pero no en la morada de Anu, o sea que no era en Nibiru el banquete que se estaba celebrando.
No era en el 12º planeta, puede ser que haya sido en una nave madre que se mantenía orbitando la Tierra y fueron convidados. Eso era para ellos, los terrestres no tenían acceso a esos convites. Dice que en los cielos, pero no en la morada de Ano, en el 12º planeta. Quizás tenía lugar a bordo de una nave orbital, pues cuando Ereshkigal no pudo ascender a reunirse con ellos, allá donde estaban, no pudo ir, y ella le correspondía, fue invitada porque era nieta de Enlil, igual que Inanna, era hermana de Inanna. Cuando ella no pudo ascender, los dioses le enviaron un mensajero que descendió la larga escalera de los cielos. La larga escalera, puede ser, descendió de la nave en otra más pequeña hacia la tierra, a darle el mensaje. Dice, llegó a la puerta de Ereshkigal, allá en el sur de África, donde ella vivía con su esposo Nergal. Pero esta historia que se narra aquí es anterior a ella casarse con Nergal. Dice, como Ereshkigal no pudo ascender a reunirse para participar en el convite que le hicieron, un gran banquete, los dioses le enviaron un mensajero que descendió la larga escalera de los cielos, llegó a la puerta de Ereshkigal. Tras recibir la invitación, Ereshkigal dio instrucciones a su consejero Nantar. Asciende, Nantar, la larga escalera de los cielos. Coge el plato de la mesa, toma mi parte. Todo lo que Anu te dé, tráemelo a mí. Ella como envió su mensajero en una nave pequeña al banquete que se estaba celebrando, y para que trajera lo que le correspondía a ella, la parte del banquete. Eso es lo que está diciendo. Parece que todavía no vivía en el sur de África con Nergal, no se habían casado. Cuando Nantar, el servidor de Ereshkigal, entró en la sala del banquete, todos los dioses, excepto un dios calvo, sentado en la parte de atrás, ese es Nergal, ¿no? Por eso le dije, Nergal era calvo. La calvicie también viene genéticamente de los Anunnaki, que nos crearon. Un dios calvo, cuando el servidor de Ereshkigal entró a la sala del banquete, todos los dioses en señal de respeto, excepto un dios calvo sentado en la parte de atrás, todos se levantaron para darle la bienvenida al mensajero de Ereshkigal, que ya era una de las invitadas. Luego, cuando este Nantar volvió al mundo inferior, donde vivía Ereshkigal, Nantar informó del incidente a Ereshkigal. Aquí, ahora cuando se dice aquí el mundo inferior, se está refiriendo aquí a la superficie, porque parece que la reunión dice Seichari Sitchin fue en una nave que orbitaba la Tierra. Entonces baja al mundo inferior, que sería la superficie terrestre. Quizás ahí en Mesopotamia, donde vivía Ereshkigal con sus padres y su abuelo Enlil. El padre de Ereshkigal, recuerden que era el mismo de Inanna, Utu Shamash, que vivía ahí, comandante del espacio puerto en Mesopotamia, ahí en la ciudad de Sipar. Entonces, por eso dice que el mensajero, cuando volvió de allá al mundo inferior, que sería entonces ahí en Mesopotamia, luego que volvió Nantar al mundo inferior, Nantar informó del incidente a Ereshkigal. ¿Cuál incidente? El de ese dios que, como todos se levantaron el señal de respeto, porque el mensajero era como la presencia de ella ya, que fue a excusarse porque no pudo y a tomar la parte del banquete que le correspondía a ella. Y todos se levantaron el señal de respeto, y aquel dios calvo allá en un canto, en una esquina del salón, no se levantó. Y ese servidor de Ereshkigal le cuenta el hecho, lo que pasó allá, ese acontecimiento. Cuando volvió al mundo inferior, Nantar informó del incidente a Ereshkigal. Ella y todos los dioses menores de sus dominios se sintieron insultados. No se levantó. Es una falta de respeto. Se levantan todos por algo que está sucediendo, una señal de respeto, de reconocer el valor de la persona que está ahí. ¿Sabe a qué me recuerda eso? Algo que sucedió hace como 3 meses ahí en Colombia, señor, en la toma de posición de Gustavo Petro en Colombia, cuando se trajo la espada de Bolívar, el libertador,
que luchó contra los españoles y los derrotó en varias batallas, que consiguió libertar a Colombia, a Venezuela, a Perú, al Ecuador y a Bolivia. Cuando llegaron los señores ahí, los hombres con la espada de Bolívar, y la colocaron ahí enfrente del presidente Petro, y pasó por enfrente de todos los invitados, todos se levantaron en señal de respeto. Ahí está el video en YouTube. ¿Quién no se levantó? El Felipe, rey de España. Le faltó el respeto a la espada de Bolívar, que es como si tuviera la persona de él ahí. Ese es su símbolo, la espada con la que él libertó. El rey se quedó sentado. Mentalidad, la mentalidad continúa, porque así lo forman, señores. Lo forman. Que esos libertadores de América son asesinos de soldados españoles. El tipo por eso no se levanta, porque eso es lo que le metieron en la cabeza desde pequeño. Usted es rey, usted representa al rey de España, a esa dinastía que viene ya de los tiempos de la colonia. Usted es el continuador, y él sabe eso, está consciente de eso. No se levantó. ¿Para qué carajo que invitan al rey de España a estos países cuando se levanta, cuando eligen un presidente? Es una contradicción, señor. Al rey del imperio que nos oprimió, que oprimió a todos estos pueblos, que derramó tanta sangre entre nosotros aquí, entre nuestros padres de la patria que tenemos. Esa salvajada de soldados españoles, ese representante, ¿cómo que le invitan a una toma de posesión? Que no por protocolo, inviten otras personas, pero al rey de España, fíjense lo que le hizo. Eso es señal de que el tipo no merece ser invitado aquí a América. Es como que declaran independencia en un país de esos que son colonias de algún país europeo. Entonces invitan al rey de esos países. ¿Para qué? Si es de él que se están librando. Pues el rey de España, él hizo el desaire en frente de todo el mundo, y todos los representantes de los otros países que estaban ahí, de todos los otros presidentes. El tipo se quedó sentado, mirando así sentado la espada. Le faltó el respeto a ese símbolo libertario, el bendito Felipe, que no sé para qué es rey, porque ¿qué es lo que hace ese hombre? Nunca trabajó, viviendo del dinero del pueblo español. Y entonces dice que Nergal se molestó, y todos los otros Anunnaki que estaban con ella, dioses menores, dice, o sea, Anunnaki de menor categoría que vivían con ella, o que tuvieron conocimiento del hecho. Una falta de respeto enorme. El tipo aquel dios calvo se quedó sentado allá, no le importó. Ese era Nergal, y dice que Ereshkigal y todos los dioses menores de sus dominios se sintieron insultados, y la diosa pidió que se le enviara al dios ofensor para castigarlo. El mismo insulto que le hace, el insulto parecido que le hace el tal Felipe de España a la espada de Bolívar. No se levantó, se quedó sentado. Lo mismo que hizo el calvo Nergal. Se pidió entonces que se le enviara al dios ofensor para castigarlo, o sea, que enviaran a Nergal donde ella para darle el castigo que merecía por eso. Sin embargo, el ofensor era Nergal, que era hijo del gran Ea, uno de los grandes jefes. Tras ser severamente reprendido por su padre, Ea o Enki, por esa mala educación que tuvo ahí, Enki lo reprendió: está mal, lo hiciste mal. Eso no se hace. Lo reprendió. Tras ser severamente reprendido por su padre, Nergal recibió instrucciones para que hiciera el viaje solo. Y estaban allá en la nave circulando, orbitando. Entonces él tenía que regresar a sus dominios, aquí en el mundo inferior, que entonces sería a la superficie terrestre, y después irse allá a Sudáfrica. Nergal recibió instrucciones para que hiciera el viaje solo, pero armado. Nada más con un montón de consejos paternos sobre cómo comportarse. Nada de armas para defenderse, porque lo iban a castigar, y él sabía. Él lo hizo conscientemente, como hizo el tal Felipe.
Sin embargo, Nergal recibió instrucciones para que hiciera el viaje solo, armado, nada más con un montón de consejos paternos que le dio Enki para que sepa cómo comportarse. Cuando Nergal llegó a la puerta, ¿ve? Por regla entre ellos, él tuvo que ir donde Ereshkigal. Cuando llegó a la puerta, Nantar lo recibió. Nantar, el que subía a buscar el banquete de Inanna, allá donde estaba la nave. Nantar lo reconoció cuando llegó a la puerta de Ereshkigal, ahí donde vivía Ereshkigal, la residencia de ella, ahí en Mesopotamia. Nantar lo reconoció y lo condujo al amplio patio de Ereshkigal, la residencia de Ereshkigal, donde fue sometido a varias pruebas. Más pronto, más tarde, Ereshkigal fue a tomar su baño diario. Ya se lo enviaron para que asumiera su responsabilidad, las consecuencias de sus actos. Más pronto, más tarde, Ereshkigal fue a tomar su baño diario. Esto es importante aquí, señores. Fíjense, entre los Anunnaki tomaban baño diariamente. ¿Sabe lo que me viene a la mente? Yo leí un artículo a la semana pasada en ese sitio de internet de Rusia, la agencia de noticias de Rusia llamada Actualidad RT. Ahí aparece. Ustedes saben que Europa está en una situación por la estupidez y la sumisión a Estados Unidos de sus dirigentes. Está en una crisis energética. Están volviendo a la Edad Media a quemar carbón de nuevo. Ellos que eran un ejemplo para el mundo de políticas ambientales limpias y tienen leyes en cantidad que le dan penas, multas a los que contaminan. Ahora volvieron a contaminar, activaron las generadoras de carbón vegetal y están volviendo como a la Edad Media, hablando simbólicamente. Nos están atrasando, las industrias cerrándose y todo por seguir a los Estados Unidos, y los Estados Unidos por detrás comprando petróleo ruso, y ellos no compran porque Estados Unidos le mandó que no compren, que sancionen a Rusia, confiando en los estadounidenses. No aprenden. Los estadounidenses comprando el petróleo ruso a través de Turquía, y los europeos no compran el petróleo ruso y están hundiendo porque era quien se lo vendía barato y comprándole 10 veces más caro el de Estados Unidos, y aún así se están hundiendo porque Estados Unidos no tiene capacidad de suplir lo que Rusia suplía. Pues están allá en esa situación, con cosas más ridículas como el ministro de España, presidente de España, el Pedro Sánchez. Te llega uno cree que son gente inteligentísima porque son europeos, son burros, señores. ¿Ves la sugerencia del de España para ahorrar energía? Llegó sin corbata y le dijo a los otros en el Parlamento: no usen corbata para que ahorremos energía. ¿Qué diablo tiene que ver corbata con ahorrar energía, señores? Y así el alemán hace otra estupidez, dice otra estupidez. ¿Sí? Y hay en ese artículo que le estoy mencionando, se refiere al caso de Holanda, que está en esa misma situación, ¿no? Por las benditas sanciones que le han puesto a Rusia, que se han vuelto todas las sanciones en contra no de los gobernantes de esos países europeos, han ido en contra se están reflejando en contra en la situación difícil de vida de los ciudadanos, de los habitantes de esos países de Europa. Son los que están asumiendo las consecuencias de la burrada, de la brutalidad, la idiotez, la mente idiota de esos dirigentes europeos que tienen ahora. Y una holandesa decía en el artículo que el gobierno recomendaba, creo que decía así, que para ahorrar energía tome baño con su novio, con su esposo, los dos juntos. Y una mujer dice que iba a hacer eso para colaborar en el ahorro de energía. Pero entonces añadió algo que es propio de los europeos, que viene de muchos años, tras la Edad Media. Él añadió lo que a mí me dio mucha risa. Dice: y voy a tomar baño cada 2 meses. Digo yo, virgen, ¿cómo es posible? ¿Y quién aguanta eso? 2 meses sin tomar baño. Yo no puedo dormirme si no tomo baño. Si estoy sudado y no tomo baño, no consigo conciliar el sueño.
Los indígenas de América le dan lesiones a esa gente, señor. Se meten todos los días en el río, vueltos peces. 2 meses sin tomar baño para ahorrar energía. Volvieron a la Edad Media, por eso le estoy diciendo, volvieron a la Edad Media, que en la Edad Media eso era costumbre, tomar baño cada 3 meses, Y en Francia un rey desmayó a una de sus amantes porque hacía 2 años que no tomaba baño, porque ellos pensaban que el tomar baño enfermaba la piel. ¿Y por qué que la peste negra mató casi la tercera parte de los europeos? Porque no tomaban baño. Y era simplemente tomar baño, aumentar la higiene diaria, que esos piojos y esas pulgas se le caían. No lo hicieron, se llevó la tercera parte de la población europea. Eso lo tienen bien escondido, pero la historia es esa. Voy a tomar baño cada 2 meses. Y entonces aquí dice que Ereshkigal fue a tomar baño diario. Tomaban baño diario los Anunnaki. Los indígenas los copiaron. Son más afines a esa raza más 1.000 millones de años más avanzada que nosotros, que los europeos que se tienen como civilizados. Esa holandesa. Voy a tomar baño cada 2 meses. Ereshkigal fue a tomar su baño diario, tomaban baño diariamente, porque saben de las consecuencias de no hacerlo, ¿eh? Y más en un clima como aquel de Mesopotamia, cuando hay calor, es calor. Dice, ¿qué pasó? Nergal fue ahí a pedir las disculpas, parece, y estando ahí esperando, como en un local del recinto de Ereshkigal, la hermana de Inanna, nieta de Enlil, Ereshkigal fue a tomar su baño diario. ¿Qué pasó? Ella mostró su cuerpo, dice el texto de las tablillas. Ella mostró su cuerpo, lo que es normal para hombre y mujer. Él, Nergal, él en su corazón se abrazaron, apasionadamente yacieron en la cama. Tú vayas que esa mujer, ustedes piensan que esa mujer iba a ser tan boba para descuidarse y que él la viera desnuda. No, era un plano. Y que se sigue haciendo ahí entre las mujeres. Se mostró. Y por eso dice aquí en la traducción, ella mostró su cuerpo, mostró. Le lanzó el anzuelo, el cuerpo de la mujer, el poder del cuerpo femenino. Hasta el día de hoy así. Nadie puede negarlo. El cuerpo femenino tiene un poder. Dependiendo del gusto, ¿no? Porque hay cuerpos femeninos que a ciertas personas no, en lugar de animarlo, les desanima. Pero dependiendo del gusto, porque hay gente que a ese que desanima a usted, anima a otro. Entonces, aún así, continúa la cosa igual, el poder del desnudo femenino. Eso me recuerda, ¿qué pasó en la Biblia? En el libro de los Reyes, me parece, en el segundo libro de los Reyes, pasó con el rey David. La esposa de Urías, el hitita, guerreros que se alquilaban para luchar como mercenarios, porque eran expertos en la guerra, los hititas eran prácticamente invencibles. En el arte de la guerra. Urías el hitita, dice el segundo libro de los Reyes, me parece que era soldado del rey David. Y un día la esposa de ese hombre se estaba bañando en el techo de la casa. Y el rey David la vio desde su palacio. Lo capturó, el desnudo femenino. Se le alocó la cabeza al rey. Y como rey al fin, tráigame esa mujer. Se le levantó el ánimo al hombre y se la llevó al palacio y tuvo relaciones con ella y nacieron 2 hijos. Uno se murió y el segundo fue el que iba a ser rey después, Salomón. Por el desnudo, para decirle el poder del desnudo femenino. Hay un relato aquí en América, ya yo que entre los que viene de los indígenas de México, me parece que es un relato de una antropóloga que yo leí una vez, o una teóloga, no me recuerdo bien, que habla de eso, del poder del cuerpo, el poder del cuerpo femenino.
El poder del desnudo femenino, creo que se titulaba ese artículo. Y ella narra que una guerrera indígena fue a la guerra y aquel otro guerrero que estaba casi ya por acabar con el pueblo de ella, la enfrentó, se enfrentaron, ella lo desafió y él aceptó el desafío. Y ella se desnudó completamente. Y él cuando la vio, se le disparó el gusanito de la conciencia, como dicen muchos, y comenzaron a atacarse y ella se quedó parada, desnuda, mirándolo. Y él sacó su arco y comenzó a lanzarle flechas y ninguna de las flechas llegaba al cuerpo de ella. Una se iba para el lado, el tipo no acertaba porque tenía la mente confundida, el poder del desnudo femenino. No consiguió vencerla y ella se le desnudó. Pues entonces, eso hizo Ereshkigal. No fue, porque es ridículo pensar que ella, como una adolescente que se descuida y el otro la ve. No, era un plan, era una mujer. Y dice el texto, ella mostró su cuerpo y el tipo quedó colgado, como dice. Y dice que terminaron en la cama. Ven. El calvo que le faltó el respeto, ya llegó, cuando llegó a la residencia de ella, como a pedir la disculpa que que era lo normal. Ella se le desnudó y se le mostró y lo capturó. Y el plan lo hizo ella. Como normalmente sucede, son las mujeres las que conquistan con un movimiento de cintura, con una mirada. Cuando usted va pensando que es el conquistador es porque ya ella había hecho algún gesto para que usted fuera y se sintiera el conquistador. Usted es el conquistado, compadre. Se abrazaron apasionadamente y yacieron en la cama. Durante 7 días y 7 noches hicieron el amor. Oye, qué desenfreno, señores. Oye, tanta energía. Durante 7 días y 7 noches hicieron el amor. Solo los Anunnaki, ¿eh? Nosotros comiendo lo que comemos ahora, nos encontrarían muertos. Durante 7 días y 7 noches hicieron el amor. En el mundo superior había saltado la alarma por el desaparecido Nergal. ¿Y qué hizo el pobre? Lo atrapó a Ereshkigal, le mostró el cuerpo y lo amarró allá en la cama también. Y entonces llegó la preocupación a Enki, a los demás. El Nergal no regresa, ¿qué es lo que pasa? Por eso dicen el mundo superior, o sea, parece que en la nave allá donde estaban reunidos, en el mundo superior había saltado la alarma por el desaparecido Nergal. Dice el texto que Nergal le decía a Ereshkigal, déjame ir. Iré y volveré, yo te lo prometo. Pero tan pronto como partió, Nantar, el servidor de Ereshkigal, fue a Ereshkigal y acusó a Nergal de no tener intención de volver. El hombre salió corriendo, no aguantó. Déjame ir que yo vuelvo. No te preocupes que yo vuelvo así. Y lo dejó ir por el Nantar, el servidor de Ereshkigal, descubrió el truco, ¿no? Él se va y no va a volver. Está escapando, Entonces Nantar fue a Ereshkigal y acusó a Nergal de no tener intención de volver. Como hombre al fin, como que le conoció más la maña, ¿no? A Nergal. Una vez más, Nantar fue enviado arriba hasta Anu. Y el mensaje de Ereshkigal era claro. Yo, tu hija, era joven. Eso no significa que Ereshkigal fuera hija de Anu, sino que el rey Anu es como el padre a nivel general de todos los Anunnaki. Por eso ella dice entonces, yo, tu hija. Yo, tu hija, era joven, no he conocido el juego de las doncellas. Ese Dios al que enviaste y que ha tenido relaciones sexuales conmigo, envíamelo para que pueda ser mi marido. ¿Ves? No es para castigarlo, no. Envíamelo para que pueda ser mi marido, para que viva conmigo. Sin tener en mente todavía la idea de casarse, Nergal organizó una expedición militar y asaltó las puertas de Ereshkigal. Ve, ahora volvió Nergal, pero ahora con un ejército. Asaltó las puertas de Ereshkigal, pero ¿por qué vuelve?
con la intención de cortarle la cabeza, dice. Pero Ereshkigal declaró: sé mi marido, Nergal, y seré tu esposa. Te concederé el dominio sobre la amplia tierra interior. Pondré la tablilla de la sabiduría en tus manos. Tú serás señor, yo seré señora. O sea, le está ofreciendo un dominio para que reinen los dos juntos. Y entonces llegó el final feliz, dice Sicharia Sitchin, y sigue el texto diciendo: cuando Nergal escuchó sus palabras, o sea, la palabra de Ereshkigal, tomó su mano y se la besó, enjugando sus lágrimas. La mujer hizo un drama, ¿ves? Está llorando, un drama, como hacen ellas. Enjugando sus lágrimas, le besó las manos. Lo que tú has deseado para mí desde hace meses se ha realizado ahora. Era un plan, desde hace meses ella tenía eso preparado. Y él fue en plan de guerra y el pobre quedó desarmado y capturado. El poder del desnudo femenino. Pues entonces seguimos con el tema que nos interesa, que es el de esa mala imagen que se ha dado o mala información sobre lo que es el mundo inferior en contraposición al mundo superior. Dice Sicharia Sitchin, continuando: los acontecimientos relatados no sugieren en modo alguno una tierra de los muertos. Todo lo contrario, era un lugar donde los dioses podían entrar e irse. Un lugar donde se podía hacer el amor. Un lugar lo suficientemente importante como para confiárselo a una nieta de Enlil y a un hijo de Enki. Reconociendo que los hechos no apoyan la idea primitiva de una región sombría, como se pensaba, un tal W.F. Albright, en su obra llamada Elementos Mesopotámicos en la Escatología Canaanita, de la región de Canaán, ahí lo que hoy es Palestina, dice escatología. ¿Qué es escatología? Para los que no saben, escatología es como un tratado, un escrito sobre el destino último de las personas, el destino escatológico, o sea, como el destino último. Dice elementos mesopotámicos en la escatología canaanita. Este escritor sugirió que en esa obra sugirió que la morada de Dumuzi en el mundo inferior era un hogar brillante y fértil. No ese mundo de los muertos, un mundo como se estaba en la cabeza de la mayoría de los expertos. Él sugirió que el mundo inferior era un hogar brillante y fértil en el paraíso subterráneo llamado la Boca de los Ríos, el cual estaba estrechamente asociado con el hogar de Ea en el Apsu. Era un lugar lejano y difícil, dice Sicharia Sitchin, difícil de alcanzar para poder estar seguro, una especie de zona restringida, pero no era ciertamente un lugar sin retorno, como el Hado o el submundo, el mundo de los muertos. Al igual que Inanna, otras divinidades importantes también fueron y volvieron de ese mundo inferior. Enlil fue desterrado al Apsu por un tiempo después de violar a la que después se convirtió su esposa Ninlil. Fíjense, yo les dije que cuando entre los Anunnakis un hombre violaba a una mujer, la estupraba, se cruzaba la línea roja entre ellos, no se le perdonaba a nadie, no importa que fuera el rey. Se le daban dos alternativas al tipo: o aceptas el destierro, porque no lo mataban, lo desterraban, o te conviertes en esposo de ella, si ella te acepta. Entonces le preguntaban a la mujer si aceptaba, la mujer decía sí o no. Y eso se repite hoy, señores, pero deformado, porque cuando a una muchacha la estupraba o la estupra un tipo, los familiares antiguamente más que ahora, con esa mentalidad machista y que existe en nuestros pueblos, cuando una muchacha era estuprada, la policía capturaba al estuprador y le daba esas mismas opciones
o la tomas como esposa o vas preso. Y el tipo, para librarse, decía que sí, que la tomaba como mujer, o sea, le iba a seguir estuprando, pero nunca se le preguntaba a la muchacha si quería a ese hombre como esposo, sino que los padres de ella, el padre y la madre, en la misma línea del que la estupró, se la entregaban para limpiar la honra de ellos, no de la muchacha. Es la injusticia que se cometía y quizás se comete todavía en algunos lugares. No importaba lo que dijera la pobre muchacha. Imagínense ustedes la vida matrimonial de esa infeliz que fue estuprada por ese salvaje y tenía que ser estuprada todos los días, quizás todas las noches, y tener hijos de ellos. ¿Qué amor podía tener esa mujer por esos hijos y por ese hombre? Era una vida de desgracia entera, hasta que se muriera porque los padres se la entregaron. La estupro y me la entregan como trofeo. Eso era lo que pasaba. Aquí no, aquí dice que ella tenía la opción de decir sí o no, si lo aceptaba o no. Si le gustaba el tipo, decía sí, sigo con él. Porque también sucede así. Incluso yo he escuchado muchas mujeres que dicen, ay, yo quisiera que ese tipo me estupre, me viole, me coma, me destruya en la cama. Y si la dejó embarazada, ella feliz de la vida, pronto ya lo tengo agarrado, ahora es mío, tengo un hijo de él. Y si tiene millones, mejor todavía. Lo que me viene a mí encima es adinerada. Entonces ven, hay las dos vertientes, ¿no? La utilización y el abuso. Hay las dos, se usan las dos cosas. Entonces, así terminó. Dice, entonces hablando de ese mundo de abajo, dice, era como una zona restringida, pero no era ciertamente un lugar sin retorno, como si fuera el mundo de los muertos. Al igual que Inanna, otras divinidades fueron allá y volvieron. Por ejemplo, Enlil, cuando estupró a la que después fue su esposa, Ninlil, que aceptó. Le preguntaron, ¿tú aceptas a Enlil como esposo? Dijo que sí, entonces tráigamelo de allá. Porque ella, ¿qué iba a hacer ella? La esposa del comandante en jefe aquí en la tierra. ¿Qué mujer iba a perder esa oportunidad? Y después parece, en algunos textos, parece que fue la madre de Ninlil que se le sugirió a Enlil desnuda, bañándose por donde ellas dos sabían que él pasaba siempre a refrescarse. Y ella se le mostró. Ahí fue que lo capturó. Él la invitó a su casa y terminó haciendo el amor con ella. Y ella diciendo que no quiero porque yo soy virgen, que nada. Cuando le dijeron, ¿usted acepta a Enlil como esposo? Ah, sí, mándenla a buscar, el padre de mi hijo. El poder que tenía detrás, esposa de el comandante en jefe de ellos aquí en Israel, en Mesopotamia, Ninlil. Primero se llamaba Asut y después Ninlil, esposa de Enlil, señora del comando. El título ganó señora del comando. Y ella se trasladaba constantemente entre Eridú. O sea, Enlil también fue desterrado a esa tierra, mundo inferior, por ese estupro que hizo, aunque después fue llamado para que volviera, porque Ninlil lo aceptó como esposo. Y también Ea o Enki se trasladaba constantemente entre Eridú, que estaba ahí en el sur de Mesopotamia, la ciudad de él, y el Apsu, que estaba allá en África, mundo inferior, llevando al Apsu la artesanía de Eridú y haciendo allí un noble santuario para sí mismo. Santuario es el lenguaje religioso, como que si fuera un dios, pero simplemente una gran residencia que se construyó allá en el Apsu, en el África, en el sur centro de África. África eran sus dominios, haciendo allí un noble santuario para sí mismo. Entonces él iba desde Mesopotamia a su residencia en el mundo inferior, que es África, el centro sur de África también, y iba y volvía. Eso eran sus dominios. Entonces ir al mundo inferior no era el mundo de muertos, porque él no moría en esos viajes, ni resucitaba, y visitaba sus dominios allá y acá. Lejos de ser un lugar oscuro y desolado, fue descrito como un lugar brillante de aguas fluentes, una tierra rica, amada por Enki, rebosante de riquezas, perfecta en plenitud,
cuyo poderoso río recorre la tierra. Ese era el mundo inferior. Vamos a hacer una paradita por aquí, señores, para que no se haga muy largo el vídeo, y después continuamos con esta lectura que nos sigue aclarando qué era el mundo inferior y el mundo superior. Gracias a todos los que nos ven.